Buenas noches. Hola chicos, Ya. hola Vivi. Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenas noches, bienvenidos a una clase más de seguridad y salud ocupacional, así que por favor vamos activando sus cámaras, vamos a iniciar. Arias, Presente, profe. Buenas noches. Ya activo mi cámara. hola. Cazorla, Buenas noches, Gordillo, ingeniero, presente. Gordillo, Presente, ingeniero, sí, le puse Gordillo, Vivian, Presente, ingeniero. Jaramillo, Cueva, Presente, profe. Llanos, Yaritza, Profe, Yelixa en la mañana salió de viaje y está tratando de llegar, todavía está sin señal. No sé si la va a justificar. ya. Moreira, Presente. Jacqueline, Orellana, René, Paqui, Livia, Presente, ingeniero. la Poma, Presente, ingeniero, buenas noches. Ramos, Buenas noches, presente. ya, Torres, Villalta, Presente. Profe René Orellana, mil disculpas, tuve que ir un ratito al baño. listo. Perfecto, chicos, como les decía, bienvenidos a una clase más. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. La clase anterior que estuvimos analizando, Viviana Gordillo. Este es sobre la salud ocupacional en la empresa. ¿Ya qué decíamos? Que la empresa tiene que procurar el bienestar de todos los empleados, tanto físico, mental como social, para poder tener un ambiente agradable para todos sus colaboradores. Ya, perfecto. Diana Villalta, ¿qué más estuvimos revisando? Estoy viendo sobre los bienestares, que era el físico, el mental y el social, y que se busca establecer y sostener un medio ambiente de trabajo seguro y sano. Perfecto, muy bien. Narcisa, ¿qué más estuvimos revisando la clase anterior? Y hablábamos del tema del, del, del uso correcto, o sea, de utilizar las prendas necesarias para el desarrollo de las actividades, dependiendo del campo en la que se elabora. Por ejemplo, se decía el uso correcto de los equipos de protección y que siempre se debe cuidar en los ámbitos laborales, por ejemplo, el ámbito físico, el ámbito psicológico, el ámbito ergonómico. Entonces, bueno, esos temas. Ya, perfecto. También acuérdense que estuvimos hablando de que Ecuador estaba en un país en desarrollo, ¿no es cierto? Y que habían unas áreas que tienen la mayor probabilidad de accidentes laborales, que habían también unos datos estadísticos, ¿sí? Entonces, por favor, no se olviden revisar esa parte, ¿ya? Luego de eso, pues vamos a hablar básicamente de dos temas muy particulares. Primero vamos a abordar lo que son los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Un objetivo es lo que nosotros nos proponemos realizar, ¿no es cierto?, a corto plazo en relación a la temática que estamos abordando. En este caso hablamos de los objetivos de seguridad y salud ocupacional. Podemos mencionar que hay un sinnúmero de objetivos, ¿ya? Pero lo que nos vamos a centrar son en los siguientes. Primero, podemos hablar que un objetivo de seguridad y salud ocupacional puede enfocarse a un sistema de prevención de enfermedades y accidentes laborales, ¿no es cierto? Es lo que yo les venía hablando anteriormente. Si nosotros tenemos un programa íntegro de seguridad y salud ocupacional, podemos manifestar y decir que este se va a enfocar a un sistema, no solamente a una actividad, ¿sí? Acuérdense que yo les decía, chicos, si yo quiero seguridad y salud ocupacional, son varios: bienestar físico, ¿no es cierto?
mental, social, y todo es de manera estructurada. Entonces, si yo hablo de objetivos como tal, podemos enfocarlo a eso, que tiene que ser un sistema de prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales. Recuerden que enfermedades van a existir a largo plazo. Las enfermedades van a ser presentes en el ámbito laboral dependiendo de la actividad que nosotros estamos realizando. Y los accidentes pues, pueden pasar en cualquier momento. No estamos exentos de alguno que pueda, ¿no es cierto?, suceder. Yo les decía, puede ser que estuvieron en limpieza, realizando la limpieza y no hubo un secado correspondiente, vino una persona, se resbaló, ¿no es cierto? Y lamentablemente tuvo algún tipo de complicación. Y hablamos que fue accidente laboral, ¿no? Entonces son diferentes situaciones. Entonces, el primer objetivo se enmarca en tener un sistema de prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Listo. El segundo objetivo, en cambio, podemos decir que ya se enfoca a la promoción del trabajo, ambiente laboral y condiciones saludables y seguras para cada trabajador sin excepción alguna. Es decir, yo en su momento y en las clases anteriores les manifestaba, les decía, chicos, ¿nosotros qué queremos? Ir al trabajo de manera segura, ¿no es cierto? De manera segura. Y en ese trabajo, lamentablemente, tenemos que enfocarnos. Por aquí la veo a María Fernanda Torres y no me dijo que llegó y se quedó con falta. Perdón, hija, es que no le quería interrumpir. Póngame por favor un mensaje. En esta ocasión ya Disculpe. no puedo mover el sistema, ¿sí? La próxima. Entonces, por favor, si no estoy, un mensajito para poderles registrar ya. Entonces les decía que cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional es para promover ese trabajo seguro. Es decir, que cuando María Fernanda vaya a laborar se sienta tranquila de que va a hacer su trabajo bien, pero con todas las condiciones necesarias. De la misma manera Narcisa, ¿no es cierto? Narcisa va a ir a trabajar, pero nosotros como empresa debemos garantizar que esa promoción, y esa promoción se basa en que el trabajador tenga la seguridad adecuada, ¿sí? Y el último objetivo, ¿se acuerdan que nosotros ya lo estuvimos analizando? Básicamente es el aumento significativo en el bienestar físico, mental y social para los trabajadores, los tipos de bienestar, ¿no es cierto? A la final, todos estos tienen un mismo propósito que viene a ser ¿qué? Garantizar la seguridad de ese colaborador. Y siempre hay que manifestar y ponerlo en debate. O sea, a la final no solamente corresponde a la organización. ¿Por qué? Porque yo como organización puedo dar todas las condiciones necesarias, los implementos necesarios, los recursos necesarios, pero si el trabajador no lo cumple, lo que les decía en su momento, no, como es confiado, dice que no me va a pasar nada, estoy haciendo las cosas supuestamente bien y tuvo un accidente y si hacemos una investigación, lamentablemente fue porque no estuvo con todos sus implementos necesarios, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta mucho ese tipo de situación. Entonces tenemos claro que el primer objetivo es tener un sistema íntegro, ¿sí? Contra accidentes y salud ocupacional. Otro, promover un trabajo seguro. Y el tercero, el aumento significativo de los tres tipos de bienestar que nosotros hemos estado hablando, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de bienestar, Jocelyn? El sistema de prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales. El segundo es Ya se me promover, confundió. no lo Los escuché. tres tipos de bienestar. Bienestar físico, emocional y el bienestar social. Perfecto, muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál es el primer objetivo, Stephanie? Stephanie Jaramillo, ¿se acuerda cuál es el primer objetivo? No le escucho. De los que estábamos hablando ahora, profe. Ajá.
Ya se olvidó. Atención, Stephanie. María Fernanda, ¿cuál era uno de estos objetivos? A ver, el primer objetivo es el sistema de prevención de enfermedades y accidentes ocupacionales. Ya, perfecto, muy bien, gracias, María Fernanda. El segundo objetivo, Jackie. A ver, la promoción del trabajador, el ambiente laboral y las condiciones saludables y seguras. Ya, perfecto. ¿Y el tercer objetivo, René? No le escucho, René. Ahí, Ahora sí. básicamente, el tercer objetivo hablaba de que debe haber un incremento sustancial en los ámbitos de seguridad laboral, en lo que tiene que ver a físico, mental y social de los trabajadores. Perfecto, muchísimas gracias, ¿no es cierto? Entonces no se olviden, tenemos un sinnúmero de objetivos, pero los podemos en este caso agrupar en tres principales, ¿sí? El programa íntegro de prevención de las enfermedades y accidentes laborales, el primero. El segundo viene a ser la promoción, que al final viene a ser la promoción de ese trabajo seguro, de la seguridad del trabajador, ¿no es cierto? En todos los ámbitos. Y el tercero viene a ser ese aumento, ¿no es cierto? En relación con los bienestares. Bienestar físico, bienestar mental y bienestar social de cada uno de los trabajadores. Entonces, no se olviden que dentro de las organizaciones siempre debemos considerar ese aspecto porque si no, lamentablemente les decía, muchas de las empresas más bien lo ven a esto como gasto en vez de inversión y debería ser lo contrario, como una inversión que es a largo plazo para nosotros poder primero garantizar a un trabajo seguro y con eso vamos a tener una productividad exitosa, ¿ya? Ahora, vamos a hablar en cambio de la historia, vamos a hablar un poco de la historia de la seguridad y salud ocupacional e industrial, es decir, vamos a hablar de esos pequeños acontecimientos enmarcados y que podemos nosotros debatirlo y lo mencionar, ¿sí? Dentro de esto, primero vamos a hablar que los seres humanos como tal, déjenme ponerles acá, los seres humanos siempre han tenido una necesidad urgente de protección, ¿sí? Y eso lo dice Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana del año 1943. Es decir, argumentó que después de las causas fundamentales de las necesidades humanas surgen las causas fundamentales de la seguridad. Aquí tenemos lo que es una pirámide de Maslow. No sé si ustedes han escuchado tal vez de esta pirámide, ¿alguien? ¿No? ¿Es algo nuevo? Ya la pirámide hace referencia a lo que son, vienen a ser las necesidades de las personas. Déjenme ver si les puedo compartir. Tu. Listo. Aquí estamos observando, ¿no es cierto? Ya. Esta es la pirámide de Maslow, ¿sí? La pirámide nos dice que se enfoca en niveles, ¿no es cierto? Desde el nivel inferior hasta el superior. El primero, nosotros como personas siempre vamos a tener necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son esas necesidades fisiológicas? El hambre, la sed, etcétera. Reproducción, para que no suenen muy chistosos, ¿no es cierto? Porque ya los veo que por ahí comenzaron a reír. ¿Ya? Entonces, la primer nivel de las personas vienen a ser las necesidades fisiológicas, ¿sí? Entonces, luego de eso viene a ser ya otro nivel que menciona las necesidades de protección y seguridad de sentirse que fuera de peligro, es decir, ver todas las condiciones necesarias para nosotros estar bien. Luego necesitamos el tercer nivel, que son las necesidades de amor y pertenencia, ¿sí? De ser aceptado en una sociedad, en un grupo de personas, necesidades de valoración, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos, y las necesidades de autorrealización, ¿sí? Si nosotros podemos observar, los cuatro primeros niveles es una motivación de carencia, ¿sí? Porque yo necesito, ¿sí?
Y el último nivel es la motivación de crecimiento. Es decir, que cuando ustedes ya cumplen con un título profesional, ¿cuál sería? La necesidad de autorrealización, ¿no es cierto? Porque estoy cumpliendo, ¿qué? Mi meta y mi propósito, ¿sí? Dentro de esta pirámide de Maslow, nosotros cuando hablamos de seguridad y salud ocupacional, nos encontramos en el segundo nivel, ¿sí? ¿Sí están observando? Ya. Dejen buscarles otro gráfico que esté más claro. Entonces, ahora que ustedes vieron estos, no sé si han visto tal vez esta pirámide. Ya, aquí tenemos una más. Yo solo el de la dieta, me imagino ya fue el dieta. Listo. Aquí tenemos algo más claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos los niveles que yo les decía, ¿sí? Que estos niveles básicamente se enfocan al primero, lo que es la fisiológica, ¿no es cierto? Alimentación, hidratación, descanso y respiración, porque si no tenemos esto, ¿qué pasa? Nos morimos. ¿No es cierto? Vamos a morir, ¿sí? Porque es algo básico, es fisiológico, es necesario. Luego de eso ya hablamos de seguridad, que viene a ser seguridad física, de salud, laboral, familiar, económica y todo el entorno que tenemos. La afiliación, la asociación con grupos de personas, la pertenencia, la aceptación, el afecto, la amistad, la intimidad, el reconocimiento, la autoestima, respeto, logros, confianza, libertad y la autorrealización, la moralidad, crecimiento, éxito, resolución de problemas, plenitud, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes mismos lo están observando acá, les voy a pasar igual este enlace para que lo puedan revisar. ¿Sí? Nosotros dentro de la teoría ya de Maslow hablamos de la seguridad, ¿sí? Dentro del segundo nivel de supervivencia, ¿sí? Por eso es muy necesario y fundamental que nosotros tengamos en cuenta que el proceso de seguridad es muy relevante, ¿no es cierto? Y aquí les voy a pasar el... Ya, ahí está, por favor, para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Entonces estábamos enfocados en esto, ¿sí? Que dentro ya de esta programación, ¿no es cierto? Dentro de esta investigación podemos hablar que ya se habla de un poco acerca de la seguridad y salud ocupacional. ¿Siendo qué nivel? El primero, el tercero, el quinto, el segundo nivel, ¿no es cierto? ¿De quién es esta pirámide? De Abraham Maslow, ¿sí? No se olviden, pregunta de examen, ¿ya? Ahora, durante mucho tiempo no hubo leyes ni reglamentos que regulaban el modelo productivo. ¿Por qué razón ustedes consideran, chicos, que anteriormente no existía una normativa vigente para poder regular todos estos procesos como tal? ¿Qué dice Jackie? Ya, no podía activar. Bueno, no sé, yo creo que mientras más ha ido avanzando la tecnología, justamente han ido naciendo nuevas necesidades, porque antes no habían, qué sé yo, no sé, ahora tal vez también somos más frágiles y creo que también eso le ha hecho que generen nuevas necesidades. Entonces, no sé, todo depende de la revolución. Ya, perfecto. ¿Qué dice Perdón, usted, evolución, Jocelyn? revolución. Yo me enfocaba en la revolución industrial, entonces usted habla de revolución ciudadana, creo. Evolución, evolución. Vamos, Jocelyn, ¿usted qué opina? ¿Por qué usted cree que antiguamente no se hablaban de leyes y reglamentos?
Porque antes primaba mucho la, no sé, la monarquía, más eran los intereses de los terratenientes y de los que tenían, poseían los esclavos, cosa que en ese tiempo no había mucho los derechos de las personas, no primaba mucho los Ya, derechos de las personas. ya muy bien, ¿no es cierto? Esto de las monarquías es algo muy, es un poco conflictivo si hablamos ya de la actualidad, ¿no es cierto? ¿Por qué todavía existen monarquías a nivel mundial? Si hay un sinnúmero, cómo son los procesos, etcétera, ¿sí? Bueno, ese es otro tema, pero podemos mencionarlo dentro como un antecedente. ¿Qué pasaba en ese tiempo, Viviana? Listen, yo pienso que, bueno, como todo, primero, con el pasar de los tiempos, bueno, antes como no habían esas leyes, pero es donde ahí asoman varios de estos científicos que empezaron a estudiar de dónde comenzaron a surgir estas enfermedades, qué las ocasionaron. Entonces ellos empezaron a sacar a estudiar esto y es donde creo que ellos empiezan a querer luchar para que se pueda tomar las medidas de prevención. Ya, súper bien, Viviana, muy bien. Y ahí estamos ya hablando un poco acerca de esa línea de tiempo de la historia de seguridad. René. Sí, justamente iba a topar casi lo mismo que dijo Viviana, el segundo que por ahí mal recuerdo, todo empezó en la época de la Revolución Industrial, cuando empezó básicamente lo de la minería. Cuando la minería tomó fuerza, muchas personas que hacían, o sea, que trabajaban en el campo, abandonaron sus campos para ir a trabajar a la minería porque era lo que más recursos estaba dando y el campo se estaba viendo afectado. Y mis panas, los franceses en esa época, fueron, al ver lo que dijo Viviana, básicamente, y me le robo sus palabras, que estaban existiendo muchas enfermedades y también por esa época empezaron a haber muchas personas que empezaban a sufrir los estragos de trabajar en las minas y de los químicos que usaban y bueno, todo lo que pasaba en ese entonces. Ahí mis panas los franceses fueron que empezaron a tomar medidas en seguridad, en la salud, en seguridad laboral y la salud, y empezaron a crear leyes, decretos, formas de empezar a proteger a las personas, según lo que mal recuerdo. Muy bien, excelente su participación y como ustedes mismos lo indican, o sea, en la revolución industrial existió un hito muy importante relacionado a la seguridad, porque vamos a recordar un poco este tema, la revolución industrial es cuando comenzaron las primeras fábricas, ¿no es cierto? Las primeras fábricas de materia prima a productos elaborados. Y algo que nos dice es que comenzaron a salir muchas personas a las ciudades por esto de las fábricas. Ahora, estas ciudades no tenían una planificación para esa magnitud de personas que estaban llegando. Entonces ahí comenzó ya la parte de la contaminación, ¿no es cierto? La parte de que no habían mucha atención para ellos, la salubridad también, ¿no es cierto? Entonces trae consigo muchas situaciones. Pero antes de la revolución industrial hubieron otros acontecimientos que podemos hablar y mencionarlos, que los vamos a ir analizando, ¿ya? Entonces, hasta aquí podemos decir que anteriormente no existía lo que eran las normas ni leyes porque todo lo hacían de manera que empírica, o sea, lo hacían por hacer y listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la línea de tiempo que nosotros podemos hablar? Primero, y vamos aquí tomando como referencia esas tres fechas o tres etapas iniciales de la historia de seguridad. Inicialmente hablamos de este tema de la esclavitud, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado de la esclavitud, ¿no es cierto? Creo que la gran mayoría se ha visto en muchas series y películas cómo era en realidad, ¿no? Y antiguamente aquí en el Ecuador también existía toda esa parte de la esclavitud, ¿ya? Que es otro tema de historia como tal. Entonces nos hablamos que la esclavitud se introdujo en la antigüedad para las personas que se reservaban
un trabajo de gran demanda física y no eran auxiliadas por las normas o leyes legales. Es decir, las personas que en ese caso llegaban a ser esclavos, ¿no es cierto? No tenían ningún derecho, ¿no es cierto? Si les pasaba algo, ¿qué pasaba? Se deshacían de esas personas. ¿Sí? Y lo que ellos más hacían era el trabajo físico como tal. Entonces nos dice que dentro de seguridad y salud ocupacional, en ese tiempo no existía una norma o una ley que los pudiera proteger a ese tipo de personas. Recuerden que ellos trabajaban por una alimentación, ni siquiera les pagaban como tal, y ellos tenían que hacer lo que disponía esa persona. Entonces, como les decía, si le pasaba algo, lamentablemente hacían, lo mataban y se deshacían de las personas. ¿Sí? Y eso es la cruda realidad que pasaba hablando de la esclavitud. Posterior a eso, podemos hablar de Mesopotamia. ¿Sí? Mesopotamia, en este caso, se menciona que dentro de los de seguridad y salud ocupacional ya se dieron algunos avances cuando se asociaban a las cataratas con trabajos en vidrio. Y eso era en Egipto, ¿sí? La primera, ¿sí? Como enfermedad como tal, ¿qué era? Las cataratas, ¿no es cierto? Porque ellos realizaban trabajos en vidrio. ¿Y por qué se daba eso? Porque no tenían que protecciones, ¿no es cierto? Y eran las primeras como antecedentes dentro de seguridad y salud ocupacional y dijeron, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué muchas personas están teniendo ese tipo de síntomas como tal? También podemos hablar dentro de esta etapa, ¿sí? Acerca de las construcciones monumentales. Ustedes se han visto en la serie de las películas esos monumentos que hacían, ¿no es cierto? Dentro de lo que era Egipto, Las ¿sí? Y pirámides. ahí las pirámides, ¿no es cierto? Y no se utilizaban lo que eran arneses ni andamios. Miren, dos cosas muy importantes que podemos hablar. Que dentro de Mesopotamia, directamente en Egipto, la primera era que muchas de las personas que trabajaban en vidrio tenían enfermedades relacionadas con las cataratas. Y muchas personas también fallecían o tenían accidentes cuando hacían la construcción de monumentos porque no utilizaban arneses ni andamios. Luego hablamos ya de lo que es el siglo antes de Cristo, que se vinculó básicamente a las dolencias en las tareas de los mineros, que hablaba su compañero, ¿no es cierto? En la parte de la minería, ¿sí? Los gladiadores, los curtidores, que explicaban la relación entre la minería y las intoxicaciones. Muchas personas murieron por ese tipo de situaciones. Muchos se intoxicaban porque utilizaban químicos muy fuertes. Y como les decía, como no existían normas ni nada de esto, ya recién dice la Jackie que se acordó la tarea. Ya, son cosas muy importantes que nosotros podemos ir abordando, ¿no? Que son interesantes, porque al final podemos decir, a ver, ¿qué pasaba anteriormente? Y si hablamos a la historia, básicamente iniciamos desde la esclavitud, las personas que estaban o eran compradas por personas, ¿no es cierto? Básicamente no tenían derecho a nada, pero los utilizaban por su estado físico para que hagan su trabajo, pero si lamentablemente les pasaba algo, pobre de ellos, ¿sí? Que básicamente iban a la muerte. En Mesopotamia, en Egipto, habían dos cosas muy interesantes que se mencionaban, que muchas de las personas que trabajaban en la parte de vidrio tenían enfermedades relacionadas a la catarata. Y también los que trabajaban en construcción de esos monumentos, como no utilizaban los arneses y andamios, muchos morían. Y posterior, pues hablamos ya de lo que mencionaban en sus trabajos acerca de las minerías, ¿no es cierto? De esas cuevas donde ingresaban las personas, ¿sí? Miren, los gladiadores, ¿sí han visto esas películas de los gladiadores cuando luchan, ¿no es cierto? Tampoco muchos de ellos tenían que los implementos necesarios y también fallecían como tal. Entonces son situaciones que decimos nosotros ahora, que en serio pasaba eso, pero ahora tenemos todo, se supone toda la parte de equipos de protección, pero en ese tiempo no, ¿sí? Aquí tenemos dos científicos muy importantes que hicieron sus aportaciones relacionadas con la seguridad. Aristóteles
¿sí? Fue uno de los primeros propulsores que se enfocaban al estudio de ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades laborales de su época y ya iniciaba con la necesidad de una prevención. Es decir, que él fue uno de los primeros propulsores de decir, a ver, ¿por qué existen estas deformaciones físicas? ¿Sí? Recuerden que como estaban expuestos a muchas situaciones de contaminación, de intoxicaciones o cualquier tipo de situaciones, muchas de esas personas tenían ya estas deformaciones. Entonces, él comenzó ya a hacer sus primeros estudios enfocados a ver qué es lo que debemos hacer para prevenir, ¿sí? Para la prevención. Plino y Galeno, en cambio, fueron los primeros que dictaron las normas para el trabajo en las minas de mercurio y plomo con la utilización del uso de respiradores fabricados con vejigas de animales. ¿Sí? ¿Se imaginan una vejiga? ¿Saben qué es una vejiga de animal? ¿Qué es? El aparato urinario del animal. Ujú. Ya con eso, imagínense, fueron los primeros que respiradores que ellos les comenzaron a fabricar para las personas que ingresaban a esas minas, ¿sí? Como equipos de protección, ¿sí? Entonces, como lo mencioné, esos son los primeros científicos, por decirlo así, historiadores, que aportaron dentro de lo que es seguridad de salud ocupacional. Primero, Aristóteles. ¿Por qué Aristóteles? Porque él estudió las deformaciones de cada una de las personas que hacían trabajos, ¿sí? Y dijo, tenemos que realizar este estudio para nosotros comenzar a hacer la prevención. Posterior, Plinio y Galeno, en cambio, ellos dijeron, no, hay muchas personas que se están muriendo en las minas, ¿sí? Por las diferentes situaciones, entonces tenemos que hacerle un equipo de protección que le permita realizar lo que es su trabajo y que en este caso podemos mencionar que fue las vejigas de los animales. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? O sea, al final, como les decía, es muy interesante esto de la historia porque cada una de estas etapas tiene algo muy particular. Jackie. De lo que yo también investigué, había una parte en que Hipócrates, si mal no estoy, vuelta hacia la investigación ya de las enfermedades, de lo que es la salud, las primeras investigaciones de las enfermedades. Exactamente, ya que como usted mismo lo menciona y más adelante vamos a ver, el primer libro que hicieron la publicación de las primeras enfermedades laborales, ¿sí? Que al inicio, o sea, existía, algo le pasaba al colaborador, pero no sabían qué era. Pero ya después, cuando existió ya esos primeros estudios, cuando nosotros podemos decir, wow, ahora sí nosotros podemos determinar que es algo que nos lleva a nosotros cuando realizamos una actividad pues constantemente dentro del lugar de trabajo, ¿sí? Y hay que también mencionar, y más adelante nosotros vamos a conocer, ¿cuál es la institución que regula las enfermedades laborales? ¿Por qué será que el COVID no está regulado como una enfermedad laboral? ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Entonces, todo ese es un proceso que va encaminado a tales situaciones, porque imagínense que al inicio el COVID hubiera sido catalogado como enfermedad laboral, ¿cuántas personas fallecieron? ¿Cuántas? O sea, por la misma actividad que nosotros vamos realizando, y al final vamos a entrar a esa discusión. Pero ¿dónde queda el derecho de la persona? Porque estoy haciendo una actividad y que me obligan a realizar la actividad. Entonces, todo eso se va enfocando a ese tipo de situaciones. Ahora, podemos mencionar que las primeras universidades en realizar ya lo que es la parte de seguridad de salud ocupacional fue la Universidad de Bolonia en 1088 y la Universidad de París. Estas dos universidades fueron las pioneras en estudiar lo relacionado con lo que es la seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Pero en este caso tenemos lo que es el alemán, ¿sí? En este caso, que se elaboró un panfleto, perdón. ¿Han escuchado de panfleto? Que viene a ser como un libro, viene a ser como una revista, ¿sí? Que ya señalaba algunas enfermedades profesionales,
Ese sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad, que fue uno de los primeros textos sobre la salud ocupacional. Es decir, que ya Ulrich, sí, en este caso, en Alemania, se pudo hacer esa publicación del primer panfleto, sí, es decir, ese documento, esa guía, sí, es escrito de las primeras enfermedades que nosotros podemos hablar. Entre ellas, ¿cuáles creen ustedes que fueron las primeras enfermedades? ¿Sí? Si estamos hablando de una época de revolución industrial, de minería, ¿no es cierto? ¿Cuáles creen? Enfermedades respiratorias, Ya, una de ellas, Pulmonares, las enfermedades asma, respiratorias, ya, Jackie, deformaciones. La deformaciones, intoxicación por el plomo y el por los acero. minerales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces fueron una de las primeras enfermedades que fueron ya estudiadas, analizadas y publicadas en relación a esto. ¿Sí? Ahora, de todas las universidades, la primera, o la primera en entregar un título fue la Universidad de Harvard, ¿sí? En 1918 fue la primera universidad en entregar ese título de licenciado en seguridad e higiene en el trabajo, ¿sí? Hagamos de cuenta, a ver, alguien que me ayude con los números. ¿Cuántos años podemos hablar de esto? ¿cuántos años de qué? Hartísimo, dice. Desde 1900, a ver, 1918 al 2023. ¿Cuántos años hablamos? 105 años. No, más de loco. 105, a ver, Más. anda, A ver, sí. 105, alguien. Inge. 105 años, ¿no es cierto? Entonces, hace 105. 105 años, y lo puedo decir recién nomás, estamos hablando que existía el profesional ya con un título como tal de seguridad y salud ocupacional. Anteriormente a eso, ¿qué pasaba? Solamente habían como que cursos, talleres, si vieron unas universidades anteriores a eso, que comenzaron a ser las primeras pioneras dentro de seguridad y salud, pero ya un título profesional que enfocado a esta rama, recién fue en la Universidad de Harvard en ese año. ¿Sí? Creo que Carlitos me echaba la mano. ¿No? Ya, aquí vamos les voy a proyectar un video para terminar esta partecita. A ver, aparte de lo que nosotros hemos visto, a ver, ¿quién se acuerda del deber? ¿Qué algo más que nos pueda comentar relacionado a lo que estuvimos analizando? ¿Alguien? Para ponerles acreditación. También un aporte de un científico Rassimini, si mal no Ya, estoy, que él estudió más de 42, exacto, fueron 54 profesiones y todas dieron que dan, y todas tuvo relación que las personas sí se enferman por el trabajo, que ya, muy lo bien. ocasiona en muchas de las veces el trabajo. Gracias, Viviana. Hoy día creo que a todos les voy a poner participación, menos a Patricio, que creo que está trabajando. Carlos. Sí, sí, ingeniero, disculpará, es que estoy un poquito atareado, disculpará la molestia, pero sí, sí le estoy poniendo atención. Disculpará que no, no. Ya. Sí, que no, yo quería aportarle sobre el panfleto. Yo Ya. hace unos años atrás, si no mal recuerdo, yo leí una historia sobre el panfleto que no solo era o sea, era de las enfermedades, pero también eran esas enfermedades, perdón, ocasionadas. O sea, eran como que investigaban el qué podría pasar. Un ejemplo, ¿qué podría pasar si yo huelo alguna sustancia así? ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué pasaría con mi cuerpo? Y cosas así. ¿Qué reacción tendría? Entonces yo leí que hacían eso y eso publicaban en ese panfleto o libro.
Así. Eso como le digo, yo lo leí en algún momento, yo leí eso. Y quise aportarle eso. Perfecto, Carlitos. Como usted dice, o sea, a la final puede ser que pasó eso, ¿no? Nosotros no podemos afirmar o descartar, pero pues imagínense, es como ir a un laboratorio, ¿no es cierto? Decir, a ver, hagamos estas pruebas. A la final sería un poco del personal, pues malo, que hagan con las personas como tal, pero imagínense los laboratorios, qué cosas pasan, ¿no? Ustedes han Sí, escuchado eso nomás. yo leía que, o sea, la persona que le afectaba, por decirle, como le digo, que tomaba alguna sustancia que le haga mal al cuerpo y esa persona fallecía, le daban una remuneración a la familia más cercana. Eso yo leí en ese panfleto que a pesar de, o sea, en ese tipo de, o en ese año, hacían así las cosas para poder visualizar, poder entender qué es lo que no se debe hacer para llegar a pues, causar esas cosas. Es decir, no hacían con los animales, sino con las personas directamente. Dios mío, a la final, imagínense lo que está pasando. También hay hoy en día una enfermedad que pasó mucho en el ámbito de la salud. No sé si ustedes han escuchado de un síndrome de Burnout. No, ese es el túnel carpiano. Ya les dejo No, como ya, el tarea síndrome de para Reumato es el que causa el estrés, el el cansancio, agotamiento, el el agotamiento. cansancio, ¿no es cierto? Imaginen, no sé si María Fernanda pudo experimentar eso en el IES, pero muchas personas que eran contactos pues directos conmigo, que trabajan directamente en el área de la salud como doctores, enfermeras, me indicaban que en plena pandemia, o sea, decidían quién vive y quién muere. Y todo ese tipo de situación, nosotros como personas sí nos afecta psicológicamente. Y ahí era, a ver, esa persona puede resistir más y tiene que haber una cama para nosotros poderle brindar. Carlos. Sí, en general, yo por comentarle, yo hace unos años atrás, a mí me dio, porque yo estaba estudiando otra carrera en la ciudad de Guayaquil y lamentablemente yo no seguí porque esa carrera era demasiado estresante de cierta manera, pero a mí me afectó por el sistema económico y de lo cual a mí me afectó mucho en la cabeza, o sea, yo me desorienté totalmente, tanto que una noche que yo no me acuerdo ni cómo llegué a un bosque en Guayaquil, yo no sé ni cómo llegué, literalmente, y yo reaccioné y ya en la noche reaccioné y dije, ¿dónde estoy? Así, con esas palabras. Entonces de ahí, después de unos, ¿qué será? De unos 3, 4 meses, yo regresé a Loja. Mi padre, que en paz descanse, me dijo, tú estás mal, necesitas verte de un psicólogo. Y el psicólogo me dijo, tú tienes esta enfermedad, a ti te está afectando esto, literalmente. Y eso a mí me pasó, por el Dios. estrés. Es que el estrés viene a ser una enfermedad como tal. O sea, las consecuencias que nos puede ocasionar el estrés, lamentablemente, a muchas personas hasta puede causarles la muerte. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos 5 minutos. Quería hoy exonerar a una persona del deber, pero no creo que vamos a avanzar, así que lo dejamos para la siguiente semana. Pensé Yo que me nos iba a ofrezco, profe. opcionar a todos, pero Yo me ofrezco, profe, no se preocupe. Yo me sacrifico por mi compañero. Dice Jackie que va a hacer una queja, que el profe Jackson no da clase. Que nos dan muy poco Ya, tiempo con usted. no, pero ya el otro ciclo me van a ver mucho, a los de cuarto les doy 2 materias, ahí sí. Los veo, los veo el martes, miércoles y jueves, entonces le digo, chicos, hay feriado, sí.
Bueno, que ya vamos a literalmente, como debatir. dice Jackie, no, o sea, pasa demasiado el tiempo con usted y sus clases son demasiado entretenidas y más que entretenidas, son entendibles. Muchísimas gracias. Espero seguir así hasta el final, no solo las primeras semanas. Pero Ya chicos, exonérenos a todos. nos vemos la siguiente semana. Feliz feriado. El lunes verán que no hay clases. Ah, Chao, bueno. chao. Gracias. Gracias, Luis.